Madre mía, señoras y señores. Esto sí que es un notición que nos ha caído como un jarro de agua fría. Can Yaman por fin, ha pedido perdón a Demet Özdemir. Y os juro por lo más sagrado que la razón por la que lo ha hecho, bueno, os va a dejar con un nudo en la garganta. Prepárense porque esto tiene miga y es para llorar. Imagínense la escena, todos estábamos esperando ese reencuentro, esa reconciliación, esa chispa que siempre hubo entre ellos, ¿verdad? Desde Erkencikus no han dejado de ser tema de conversación. Y ahora, cuando creíamos que todo seguía igual, que seguían con sus vidas separadas, ¡zas! Llega Can Yaman y suelta la bomba. Para ser honestos, yo ya me había hecho a la idea de que lo de ellos era agua pasada, que se habían enfadado mucho y que las cosas no tenían vuelta atrás. Hubo rumores de peleas, de malentendidos, de que él se había portado un poco, digamos, altivo. No sé, pero algo se rompió entre ellos y no era fácil de arreglar. Y ella, Demet, siempre tan elegante, tan profesional, se mantuvo en su sitio. Pero lo que yo creo que está pasando ahora es mucho más profundo. No es solo una cuestión de orgullo o de un enfado pasajero. He estado investigando, hablando con gente, leyendo entre líneas, y parece ser que Can Yaman ha pasado por un momento súper complicado. Súper complicado. Y en esos momentos, cuando uno se enfrenta a sus propios demonios, es cuando se da cuenta de muchas cosas. Se dice, y esto es un salseo gordo, que Can Yaman ha tenido problemas de salud, pero no de los que se ven. Hablo de temas más internos, de estrés, de presión mediática, de sentirse abrumado por toda la fama y las expectativas. Y parece que en medio de toda esa tormenta personal, se dio cuenta de que había actuado mal con Demet. Que la había herido, que la había tratado mal, y que, sobre todo, la había dado por perdida. Piensen en ello. Cuando uno está mal, a veces es incapaz de ver las cosas con claridad. Y puede que Can, en su peor momento, haya cargado contra las personas que más cerca estaban o que más le importaban, sin querer, pero sin darse cuenta del daño que hacía. Y Demet, que es una mujer fuerte y con mucho carácter, simplemente dijo hasta aquí. Y ahora, con la cabeza más fría, con las heridas empezando a sanar, ha sido él quien ha dado el primer paso. Y no ha sido un «uy, perdona» a cualquiera. Se habla de un mensaje largo, de unas palabras muy sinceras, donde reconoce sus errores, pide perdón por su actitud, por las cosas que dijo, por cómo la hizo sentir. Y lo más triste es que lo hace porque se da cuenta de lo que perdió. De lo importante que era Demet en su vida, no solo profesionalmente sino también a nivel personal. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para volver a estar en boca de todos, que es puro marketing. Pero yo, sinceramente, no lo veo así. Se le notaba a Can Yaman un poco perdido últimamente, un poco sin rumbo. Y cuando alguien reconoce sus fallos de una forma tan humillante y más aún pidiendo perdón a quien creía que nunca lo volvería a ver, es porque realmente se ha dado cuenta de que cometió un error garrafal. Imaginen lo que debió sentir Demet al leer ese mensaje. Por un lado, seguramente sintió una punzada de dolor al recordar todo lo que pasó. Pero por otro, quién sabe, quizás también sintió una pizca de empatía. Porque al final, todos somos humanos y todos nos equivocamos. Y recibir un perdón sincero después de tanto tiempo, después de tanto silencio, eso conmueve. Lo que yo sospecho es que Can se dio cuenta de que no puede seguir adelante sin cerrar esas puertas, sin pedir perdón a las personas importantes que ha podido alejar. Y Demet, en este caso, era una de ellas. Una persona que seguro lo admiraba, que confiaba en él y que se sintió decepcionada. Y el perdón de Can es un reconocimiento de que ella tenía toda la razón. Y ahora la gran pregunta del millón, la que todos nos hacemos, ¿qué va a pasar ahora? ¿Será este el principio de una reconciliación? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Se darán una segunda oportunidad? Es que es un tema que da para mucho y la verdad es que uno no sabe qué pensar. La industria turca es un hervidero de idas y venidas, de parejas que se rompen y se recomponen. Pero, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que este perdón es sincero y que podría llevar a una nueva etapa entre Can Yaman y Demet Özdemir?